continuar esta segunda parte, que va a ser más que un sermón, va a ser como una especie de estudio bíblico que nos va a ayudar a afianzarnos en la verdad. Y para eso, los que tienen bolígrafo y de pronto tal vez algún papel a la mano, sería bueno que pudieran tomar nota de las citas que vamos a compartir. Trataré de ser lo más breve posible. Ya a esta hora el calor empieza a pegar un poquito fuerte y pronto se nos va a ir la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, quiero comenzar con el don profético. ¿Saben a qué nos referimos con el don profético? La verdadera iglesia, según se describe en Apocalipsis 12, el versículo 17, dice que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tiene? Tiene el testimonio de Jesús. ¿Sí? Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Vamos por un momento a esa cita bíblica, Apocalipsis 12 y el versículo 17. Lo conocemos de memoria. Pero yo quiero que nos centremos en esa última parte. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Y en algún momento compartía con ustedes una parte como introductoria a este asunto, y es que la Biblia señala que, o compara, hace una analogía entre el cuerpo y la iglesia, ¿sí? Ahí creo que es en 1 Corintios 12, me parece, donde se habla de que todos somos un mismo cuerpo y que si el dedo, la oreja, porque no es una mano, dice no soy del cuerpo, ¿lo han leído? Sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, todos somos miembros de un mismo cuerpo, ¿sí? Y se hace la comparación de que, por ejemplo, los pies en el cuerpo de la iglesia, ¿saben qué representan? ¿Alguien sabe qué puede representar los pies? Estamos haciendo un contraste, una analogía entre un cuerpo y lo que es la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es un cuerpo, con distintos miembros, con distintas funciones. Los pies, ¿saben qué dice la Biblia acerca de los pies? ¿Qué hacen los pies? Anuncian el evangelio de la paz. Las manos representan las obras que se pueden hacer, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué significan los ojos? Vamos a 1 Samuel, el capítulo 9. 1 Samuel, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9. Ojalá puedan tomar nota de esto. ¿Cuál es el capítulo de Samuel? Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9. Dice así: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vamos hasta ¿dónde? Hasta el vidente, porque el que hoy se llama, ¿cómo? Profeta, antiguamente se llamaba vidente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿un vidente qué es? Aquel que puede ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo esto en mente, vamos al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 29. Vamos a conectar el texto anterior con este. Isaías 29 y el versículo 9 en adelante. 29:9. 29. Hermana, si lo pueden hacer, ¿es para ustedes? Bueno, yo me acomodo. Igual nos quedan como 10 minuticos de eso, ¿verdad? Gracias.
Isaías 29, versículo 9. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscados, ¿y qué más? Cegados, embriagados y no de vino, temblad y no de licor, tambalead y no de licor, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ¿qué? Vuestros ojos, puso velo sobre quién. ¿Qué significa cerrar los ojos? Dice Jehová cerró vuestros ojos. ¿Qué significa? Ahí lo está explicando. Hace una aclaración con el punto y coma. ¿A qué se refiere? Explica. Cerró vuestros ojos. ¿Qué más hizo? O sea, ¿qué quiere decir? Puso velo sobre vuestros profetas, los principales videntes. Cerrar los ojos significa quitar la visión, quitar a los profetas. ¿Sí? Vamos a Proverbios. Proverbios 29. ¿Qué pasa cuando un pueblo no tiene esa visión? Cuando se le quita al vidente, cuando se le quita a los profetas. Proverbios 29 y el versículo 18. Dice, donde no hay, ¿qué cosa? Profecía. Profecía, dice su versión. ¿Alguien tiene otra versión? Dirección. ¿Cómo dice su versión, mi hermano? Dirección. Dirección divina. Muy bien. No hay orden. Donde no hay profeta, dice algunas versiones. La mía dice donde no hay visión. Desenfrena. Mi versión dice donde no hay visión. En otras dice donde no hay profeta. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, en el cuerpo de la iglesia, los ojos representan a los profetas. Lo vimos. ¿Sí está claro? Primera de Samuel 9:9 y Isaías 29. En el cuerpo de la iglesia, los ojos representan a los profetas. Y aquí dice, donde no hay visión, dice mi Biblia, o donde no hay profetas, el pueblo ¿qué? Perece. Perece. Donde no hay profecía, donde no hay profeta, el pueblo perece. ¿Sí? Y si nosotros leemos ese texto para nosotros hoy, vamos a Apocalipsis, el capítulo 3, y leemos el versículo 17. Apocalipsis 3 y el versículo 17. Apocalipsis 3 habla acerca del mensaje a las distintas iglesias. Y el versículo 17 se está refiriendo a la iglesia de la Odisea. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? Nosotros. Escuchemos con mucha atención. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Se parece al mensaje de los tiempos de Oseas, ¿verdad? Y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y cómo más? Ciego. ¿Cómo es la iglesia de la Odisea? Ciega. Ciega. ¿Y qué quiere decir que es ciego? ¿A qué representa la visión? Profeta. Profetas. No tiene ¿Será esa la razón por la cual la iglesia de la Odisea es ciega? Porque se ha puesto un velo sobre los profetas. ¿Sí? El espíritu de profecía, según Apocalipsis 12:17, vamos otra vez a Apocalipsis 12:17, dice que la iglesia verdadera, Apocalipsis 12 habla de la iglesia verdadera, la iglesia que tiene las características del Dios viviente. Apocalipsis 12 dice que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tendrá alguna relación el testimonio de Jesucristo con los profetas o con un profeta? ¿Qué creen ustedes? ¿Será cierto? Pues sí, y vamos a verlo en la Biblia. Dice que la iglesia verdadera tiene el testimonio, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? La Biblia nos señala que es el testimonio de Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Dice así:
y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio ¿de qué? De Jesús. ¿Están conmigo? Estamos tratando de determinar qué es el testimonio de Jesús. Aquí la Biblia dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, ¿qué cosa es? El espíritu de la Y profecía. el espíritu de la profecía. Pero suena como una combinación de palabras un tanto compleja, casi que quedamos en las mismas. Sí. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Bueno, la Biblia explica, y hemos hecho este ejercicio con varios textos, donde tomamos un texto que es idéntico al otro, es paralelo, pero en una palabra, una palabra es más explícita que la otra, pero se refieren exactamente a lo mismo, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan que hemos hecho ese ejercicio? Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de quién escribió los 10 mandamientos. ¿Lo han leído? ¿Sí? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice Deuteronomio 31 y 18 que fue el dedo de Dios. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Vimos, por ejemplo, que el Espíritu Santo tiene un nombre. Y ese nombre del Espíritu Santo es Jehová. Y lo vimos comparando, por ejemplo, Jeremías 31, 32, 33, comparándolo con Hebreos 10, 15. Son el mismo texto, pero uno dice que es Jehová y el otro dice que es el Espíritu Santo. Entonces concluimos que son el mismo. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a leer un texto idéntico a este, idéntico, paralelo, pero ya no nos va a decir que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, sino va a ser un poco más concreto. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Vayamos ahí mismo a Apocalipsis, el capítulo 22. Pero antes de ir allá, quiero que leamos nuevamente 19:10, para tenerlo en mente, tengámoslo fresquito. 19:10. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy bien. Vamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a leer el versículo 9. 22:9. Y noten que es un texto paralelo. Y dice así, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, ¿y de quién? ¿Tus hermanos qué? Los profetas. Noten que la palabra que se cambia es profetas por testimonio de Jesús. ¿Sí? Si ustedes hacen la analogía, este texto está explicando que el testimonio de Jesús son los profetas, o el profeta, se refiere a los profetas. ¿Ok? Bien. Que hablando del testimonio de Jesús o el testimonio de Cristo, entendemos que la profecía o los profetas son un don de Dios, según 1 Corintios. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 1. 1 Corintios 1, y vamos a leer el versículo 6. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 1, versículo 6 en adelante. Escuchen lo que dice la Escritura. Así como el testimonio de Jesús o el testimonio de Cristo, ¿sí?, ha sido confirmado en vosotros. ¿De quién está hablando? Del testimonio de Jesús, ¿verdad? Ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada nos falta. ¿En qué? En ningún don. Noten que el testimonio de Jesús es llamado en la Escritura como un don. El don de profecía, porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de profecía. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Los profetas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Se está entendiendo? Y la Biblia dice que esta profecía o los profetas es un don. Y la iglesia adventista tiene algo que se llama el don de profecía. Y creemos que ese don de profecía fue entregado a Elena White, ¿sí?
que fue inspirada por el Espíritu Santo, así como lo fue inspirado Pablo, como lo fue inspirado Isaías, que también escribió no como un dictado, sino que fue revelado, como lo leímos en 1 de Pedro, revelado por Dios a través del Espíritu Santo y escrito por cada profeta de manera muy personal. Podríamos decir pues que el testimonio, el espíritu de profecía, que es inspiración del Espíritu Santo, como la palabra que es inspiración del Espíritu Santo, podríamos tomar al espíritu de profecía, y si tuviéramos al espíritu de profecía aquí, podríamos pegárselo aquí. Y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Porque ¿quién inspiró a Isaías? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a Daniel? ¿Quién inspiró a Elena White? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos confirmar y corroborar eso? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será que Dios inspiró a Elena White? Vamos a tratar de revisar eso de manera sencilla, tratando de analizar varias profecías de tiempo y la forma en cómo Dios ha operado en su iglesia a través de las distintas edades. Vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿sí? ¿Cómo funciona la forma en que Dios trabaja para comunicar un mensaje a través de un profeta a un pueblo? Entonces tenemos la siguiente estructura, ¿sí? Primero, Dios levanta a un profeta. Segundo, Dios le da un mensaje a esa profeta. Tercero, normalmente ese mensaje está vinculado con un mensaje de juicio, vinculado con el juicio, vinculado con juicio. Vinculado con juicio. Cuarto, este mensaje de juicio está determinado por un tiempo, ¿sí? Es decir, este mensaje de juicio está relacionado con una profecía de tiempo, color. ¿Sí? Y por último, ese mensaje no es verdad presente para ese tiempo, no se constituye en una verdad presente para ese profeta que se le dio, ¿ok? Ahora, después de esto, esto es un patrón que vamos a ver que Dios sigue a través de las distintas etapas de la iglesia. Después de esto, Dios levanta a otro profeta. Escribo con rojo. Con negro. ¿Qué más? Ese profeta tiene el mismo mensaje del anterior. Tercero, la profecía de tiempo ahora para ese profeta está a punto de cumplirse o se va a cumplir. O se está cumpliendo, sí, bueno, sí, a punto de cumplirse. Siguiente, entonces ese mensaje es verdad presente para ese tiempo. Y por último, como se trata de un mensaje de juicio, finalmente Dios termina sacando o salvando un pueblo de esa profecía, sacando un remanente o salvando un pueblo. Salvando un pueblo de ese mensaje de juicio, ¿sí? Vamos a ver varias profecías que tienen este mismo patrón, ¿sí?
y vamos a ver 3 profecías en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que Dios sigue actuando de la misma manera en el Nuevo Testamento, con 2 profecías más, de forma rápida, ¿sí? Y todos estos eventos que vamos a analizar están relacionados con eventos muy relevantes, significativos, ¿sí? Empezamos. Enoc. Enoc fue un profeta. Vamos a Judas, al libro de Judas. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Judas 14 y 15. Vamos a ver aquí 2 profetas, a Enoc y a Noé. Enoc y Noé. Recuerden que para entender esto son 2 profetas, ¿no? Primero Enoc. Judas 14 y 15. Dice, y Enoc, séptimo de Adán, profetizó también acerca de estos hombres, diciendo, he aquí el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar, ¿qué cosa? ¿Alguien está conmigo? Judas 14 y 15. ¿Qué es lo que va a ejecutar? Juicio a todos, para condenar a todos los impíos, de entre ellos por todas las obras impías que han cometido de manera impía, y por todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bien, este texto nos dice que Enoc era un profeta, ¿sí o no? Sí, muy bien. Dios levanta a Enoc con un mensaje, y ese mensaje tenía que ver con un tema de juicio, ¿sí o no? Sí, claro que tenía que ver con un tema de juicio. Ahora, la pregunta es, ¿esa profecía o ese mensaje de juicio está vinculado con un tiempo? ¿Sí o no? Claro que sí. Nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 6. No, del capítulo 5. Normalmente hemos visto, lo vimos en el tema anterior, la Biblia siempre menciona la importancia de los nombres. Enoc fue un profeta que entendió mucho mejor a Dios cuando tuvo a su primer hijo. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba su hijo? Matusalén. Y él comprendió muchísimo mejor a Dios, dice la escritura, el espíritu de profecía, que entendió mucho mejor a Dios cuando tuvo a su primer hijo, cuando tuvo él tuvo que desempeñar el papel de padre. ¿Sí? Y los nombres en la Biblia, como lo vimos en el tema anterior, tienen su significado. ¿Saben lo que significa Matusalén? ¿No? Estamos hablando del profeta Enoc. Enoc tuvo su hijo. Y el mensaje que él dio, que era un mensaje de juicio, tenía un tiempo definido. Y ese tiempo estaba definido en su vida. Más que en su vida, en la vida de su hijo. Matusalén significa cuando él muera, vendrá. ¿Sí? Incluso ustedes lo pueden buscar en internet. ¿Qué significa el nombre de Matusalén? Y van a encontrar que se relaciona con un juicio. Las palabras hebreas de Matusalén significan que cuando él muera, vendrá. ¿Y qué es lo que va a venir? Juicio. ¿Y qué fue lo que vino? Diluvio. El diluvio. Muy bien. ¿Cómo sabemos que fue una profecía de tiempo? Bueno, revisemos por ejemplo Génesis, el capítulo 5 y el versículo 25. Génesis 5 y el versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró ¿a quién? Lamec. ¿Cuánto vivió? Desde el momento en que nació hasta que tuvo a Lamec. 187 años, ¿verdad? Ahora, leamos el versículo 28. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Versículo 29. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Noé. ¿Cuántos años vivió Lamec antes de engendrar a Noé? 182. Muy bien. Y tuvo a Noé. Vayamos a Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11.
Génesis 7 y el versículo 11. Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuándo vino el diluvio? ¿En qué año? Año 600. 600 de la vida de Noé. Si hacemos una suma, vamos a darnos cuenta de que está implícita la profecía de juicio, la profecía de tiempo, aquí, en la vida de Matusalén. 7 más 2, 9, 8 y 8, 6 y llevó una y una, 2, y 6, 8, más una que llevaba 9, 969. Si ustedes leen Génesis 5 y el versículo 27, Génesis 5, 27. Fueron pues todos los días de Matusalén. ¿Cuánto tiempo? 969 años. 969 años. Murió. Y cuando él murió, entonces vino. ¿Qué vino? El diluvio. Un mensaje que Dios le dio a un profeta, vinculado con una profecía del tiempo. No era verdad presente para ese momento. 969 años después se iba a cumplir. Y después entonces Dios levantó un profeta llamado ¿cómo? Noé, que tiene el mismo mensaje, un mensaje de juicio. ¿De qué predicó Noé? ¿Un mensaje de juicio, sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Estaba a punto de cumplirse en los días de Noé? Sí. ¿Era verdad presente para los días de Noé? Sí. Sí. ¿Se salvó un pueblo por la predicación del mensaje de este profeta? Sí. Sí. Entonces, vemos allí el primer ejemplo. Cómo Dios utiliza a un profeta y luego levanta a otro para predicar el mismo mensaje y salvar a un pueblo. ¿Ok? Veamos a otro profeta, Abraham. Abraham y Moisés. Abraham y Moisés. Pregunta, ¿Abraham sería un profeta? ¿Sí? ¿Están seguros? Vayamos a Génesis. Génesis 20 y el versículo 7. Génesis 20 y el versículo 7. Ajá. Cuando Abraham estuvo en la ciudad de Gerar, ¿sí? El rey Abimelech tuvo un sueño, porque Abraham había mentido diciendo que Sara no había dicho una verdad a medias, ¿sí? Realmente una mentira, porque le preguntaron y dijo, ¿ella es qué? Mi hermana. Pero Dios le explicó la verdad completa en un sueño a este rey, a Abimelech. Génesis 27. Ahora pues, devuélvele su esposa a este hombre, porque él es ¿qué? Él es profeta. Él es profeta. Abraham era un profeta. ¿Sí? La pregunta es, ¿le dio Dios a Abraham un mensaje de juicio? ¿O una profecía de tiempo, tal vez? ¿Un mensaje de juicio? ¿O una profecía de tiempo? ¿Será? Bueno, leamos Génesis 15. Génesis 15, 13. 15, 13 y 14. Génesis 15, 13 y 14. Dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, sabes ciertamente que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya. ¿Quiénes iban a ser esos descendientes? Los hijos de Abraham. Los descendientes. Descendientes. Muy bien, todos los hijos de Jacob, todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya y les servirán y los afligirán. ¿Cuánto tiempo? 400 años. ¿Había una profecía de tiempo? Sí. ¿Era una profecía? ¿Era una verdad presente para él? ¿Para él? ¿Para Abraham? ¿Era una verdad? ¿Pero era una verdad presente para él? ¿Se iba a cumplir la profecía en su tiempo? No. Después. Se iba a cumplir con otro profeta. ¿Cuál profeta? Con Moisés. Muy bien. Muy bien. Veamos Génesis 13 y 14.
sigue diciendo, durante 400 años. Y también en la nación a la que ellos sirven, ¿yo qué? Investigaré. Juzgaré, muy bien. Después saldrán las grandes posesiones. Ahí está, un mensaje de juicio. Ajá. Muy bien. Dios luego levanta a otro profeta. ¿Cómo se llama? Moisés. Con un mensaje de juicio, ¿sí? Con un mensaje de juicio. ¿Egipto iba a ser castigado? ¿Sí o no? Aarón y Moisés fueron y le comunicaron que venía un castigo de Dios si no liberaban al pueblo, ¿sí? ¿Estaba a punto de cumplirse esa profecía en los días de Moisés? Sí. ¿Era verdad presente para el tiempo de Moisés? Sí. ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Hubo un pueblo que fue salvado después de ese mensaje de profecía de tiempo? Sí. Muy bien. Vamos con el siguiente. Jeremías y Daniel. Jeremías y Daniel. Pregunta, ¿Jeremías era un profeta? Sí. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice en Jeremías 1 y el versículo 5 que antes de que él naciera, ¿qué cosa había hecho? Leamos Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Y te di ¿por qué? Por profeta. ¿Era un profeta? Sí. Noten que estamos hablando de profetas. Dios siempre levanta un profeta y luego levanta otro para predicar el mismo mensaje y para que se cumpla esa profecía del tiempo que se dio. Jeremías era un profeta de Dios. ¿Da Jeremías un mensaje? ¿Dios le da un mensaje a Jeremías? Sí. Vayamos a Jeremías, el capítulo 25. Jeremías, el capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 11 en adelante. 11 y 12. Tal vez el mensaje de Jeremías estará relacionado con un mensaje de juicio. Jeremías 25, 11 y 12. Y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuánto tiempo? 70 años. ¿Había una profecía de tiempo? Sí. Muy bien. Y cuando se cumplan los 70 años, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice? ¿Había un mensaje vinculado con el juicio? ¿Este mensaje está vinculado con juicio? Sí. Va a castigar al rey de Babilonia y a esa nación, la tierra de los caldeos, por su iniquidad, dice Jehová. Entonces, pregunta, ¿este mensaje que Jeremías estaba dando se cumplió en su tiempo? No, él simplemente dio la profecía. Era una profecía con un mensaje que tenía juicio, pero que estaba vinculado con un tiempo, ¿verdad? Jeremías ya había muerto cuando el Señor castigó a los babilonios. Es decir, cuando Medo-Persia tomó el imperio de Babilonia. Él ya había muerto. No era una verdad presente para el profeta Jeremías, ¿sí? Pero ¿para quién sí fue una verdad presente? Dios levantó a Daniel. A Daniel. Y este profeta recibió un mensaje. Un mensaje. Y de hecho, él leyó la profecía de Jeremías. Vamos a Daniel, el capítulo 9. Daniel, el capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 2. En el año primero de su reinado, hablando de los medos, yo, Daniel, miré atentamente en los libros los números de los años, de los cuales habló ¿quién? El profeta Jeremías. Noten, Dios levanta a otro profeta para cumplir la profecía que le ha dado a través de otro de sus siervos. En el libro de Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén, ¿en cuánto tiempo?
70 años, una profecía de tiempo. Y entonces él dice, está próximo a cumplirse. Y en el versículo 3 ustedes encuentran que como estaba próximo a cumplirse, Daniel empieza a orar por la liberación de su pueblo. Y dice, Señor, hemos pecado, en el versículo 5, hemos hecho iniquidad. Y esa es la razón por la que Daniel está orando, para que se cumpliera la profecía en su tiempo. Y eso lo sabemos nosotros por Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 8. Perdón, es Primera de Reyes. A ver. Primera de Reyes 8. Salomón está dedicando el pueblo, dedicando el templo. Y entonces, en la consagración del templo, Dios hace un pacto con Salomón. Y Salomón le dice así, en el versículo 46. Dice, y si hubiera pecado, Salomón está hablando al Señor y le dice, Señor, si este pueblo en algún momento llega a pecar contra ti, versículo 46, porque no hay hombre que no peque, y los entregares delante del enemigo para ser cautivos y lleven a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra que fueron cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra en que los cautivaron, y dijeren, ¿qué cosa? Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieron a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra donde de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has elegido y hacia la casa que yo he edificado a tu nombre, escucha tú desde en el cielo, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica y ampara su causa. Ustedes se acuerdan que en el Daniel 6, Daniel iba a ser llevado al foso de los leones por orar con las ventanas abiertas. Así es. Pregunta, ¿no podía él cerrar las ventanas y orar y ya? ¿Podía hacerlo o no? Sí. Sí, podía hacerlo. Pero ¿saben por qué no lo hizo? ¿Saben por qué abrió las ventanas? Por esto. Porque Salomón dijo, cuando ellos estén en tierra cautiva y oraren hacia esta casa, con sus ventanas abiertas, orando hacia Jerusalén, hacia esta casa, escucha tú desde los cielos. Y oraren así, diciendo, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Y usted lee en Daniel 9:5 que Daniel ora de esa manera, con las ventanas abiertas, diciendo, Señor, hemos pecado. ¿Por qué? Porque ya se iba a cumplir el tiempo de la profecía. Y Daniel entendía que este tiempo se iba a cumplir. De hecho, no tenemos el tiempo para revisarlo, pero Babilonia, Judá fue cautivo en el año 606, antes de Cristo, y el pueblo fue liberado mientras Daniel todavía vivía, en el año primero de Ciro. Noten lo que dice Esdras, el capítulo 1. Esdras, el capítulo 1 y el versículo 1. Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, ¿rey de quién? De Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, ¿por boca de quién? ¿Me están siguiendo? Jehová, la palabra de Jehová. ¿Por boca de quién? Jeremías. De Jeremías, el que había hablado aquí, que para él no era una verdad presente, pero cuando levanta a Daniel se convertía en una verdad presente. Por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino, y puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. Y ustedes siguen leyendo, y Ciro le dice al pueblo, el que se quiere ir a construir a Jerusalén, que se vaya. Terminó el cautiverio. Y ustedes, por historia,
por el espíritu de profecía y por registros de los judíos, nosotros podemos estar completamente seguros, sin lugar a dudas, que ese año fue el 536, fue el primer año de Ciro. Ninguna otra historia está tan documentada como la historia de los medos y los persas, hablando de la historia universal, y tenemos la absoluta seguridad de que ese año fue este. 606 menos 536 son 70 años. Se cumplió exactamente el tiempo. En los días del profeta Daniel. Daniel estaba vivo. ¿Sí? Y eso nosotros lo sabemos. A ver si encuentro por aquí este texto. Eso aparece en Daniel 10 y el versículo 1. ¿En qué año fue que fue liberado el pueblo? ¿Cuándo se cumplieron los 70 años? ¿Qué decía Esdras 1:1? ¿En qué año? Primer año de Ciro. Primer año de Ciro. Muy bien. ¿Daniel estaba vivo? Sí. Daniel 10 y el versículo 1. Daniel 10 y el versículo 1. Dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué año era? El tercero. ¿Ya se había cumplido esto? ¿Sí o no? Sí, ya se había cumplido. Daniel estaba vivo. Cuando Dios levanta a Daniel, era el mismo mensaje. ¿Eran los 70 años? Sí, el mismo mensaje de los 70 años. ¿Estaba a punto de cumplirse? Sí. ¿Fue una verdad presente para Daniel? Sí. ¿Se salvó un pueblo de eso? ¿Fue liberado un pueblo? Sí. Un pueblo fue liberado. Muy bien. Vamos con otra más. Daniel y Juan el Bautista. Daniel habla acerca de las 70 semanas. ¿Han escuchado esa profecía? Las 70 semanas. Pregunta, la profecía de las 70 semanas fue dada por el profeta Daniel. Ese mensaje se lo dio Dios a Daniel. Pregunta, ¿la profecía de las 70 semanas de pronto está vinculada con un juicio? Sí. ¿Sí o no? ¿Con qué tipo de juicio está vinculado? ¿Qué pasaría al final de las 70 semanas? Muerte de Jesús. Iban a quitar la vida. El Mesías. Muy bien, sí, se le iba a quitar la vida al Mesías, pero ¿qué tipo de juicio se iba a ejercer? ¿Sobre quién? Muy bien, sobre el pueblo de Israel. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría al final de las 70 semanas? Iban a dejar ser, correcto, como nación, iban a dejar ser el pueblo de Dios. Un juicio. Hasta ahí tenían tiempo de gracia. ¿Sí o no? Hasta ahí tenían tiempo de gracia. Estaba vinculado con el juicio. Muy bien. ¿Tenía vínculo con el tiempo esa profecía? Sí, 70 semanas. 70 semanas, está vinculado con tiempo. ¿Era verdad presente para los tiempos de Daniel? No. Después. Se cumplió mucho después. Pregunta, ¿Juan el Bautista era un profeta? Sí. Dijo Jesús, y más que un profeta. ¿Sí? De los hijos nacidos de mujer, dice el Señor Jesús, ninguno tan grande, ningún profeta tan grande como Juan el Bautista. En el tiempo de Juan el Bautista, Juan reprendía al pueblo judío y le decía, arrepiéntanse, porque la raíz ya está, el hacha ya está puesta, ¿en qué? En la raíz. Eso le decía, ¿sí o no? Es decir, ustedes van a ser cortados. Si nosotros hacemos un estudio profundo, por el tiempo no me quiero detener, pero si analizamos muy bien, cuando Juan el Bautista habló esto, fue 6 meses antes, fue 3 años antes de que el Señor Jesús diera la parábola sobre la higuera. Y entonces el Señor Jesús maldice a la higuera. Da una parábola de la viña, de la viña. Y entonces dice, Señor, este árbol está plantado hace tanto tiempo, ¿por qué mejor no lo cortamos? ¿Han escuchado la parábola? ¿Y qué le dice el hombre? Le dice, hagamos una cosa, dejémoslo un año más. Eso estaba ocurriendo de forma literal. Al pueblo de Israel le quedaba solo un año más. Para ese momento, cuando Jesús da esa parábola, él llevaba 2 años y medio de ministerio.
Y él dice, dejémoslo un año más. Y si no da fruto, lo arrancamos. Todo en tiempo de Juan el Bautista. Y Juan dijo, el hacha está puesta a la raíz de este pueblo. Generación de víboras, les decía al pueblo de Israel. ¿Estaba a punto de cumplirse las 70 semanas en los tiempos de Juan el Bautista? Sí. ¿Era verdad presente para Juan el Bautista? Sí. ¿Fue salvado un pueblo después de que se cumplieron las 70 semanas? ¿Hubo judíos que salieron de allí y que recibieron la gracia de Dios? Sí. Sí. Por ejemplo, los discípulos salieron de ahí y de ahí surgió la nueva iglesia, ¿verdad? Hubo un pequeño remanente que surgió de allí, después de que el tiempo de la profecía se cumplió. Bien. Para ir cerrando. Esta profecía es del Nuevo Testamento, ¿no? Daniel y Juan. Ya para ir cerrando, la última. Daniel ahora da otra profecía que está vinculada con las 70 semanas. ¿Cuál es esa profecía? ¿La han escuchado? Muy bien, las 2300 tardes y mañanas. Y entonces la pregunta es, Dios levanta a este profeta, a Daniel, y le da la profecía le da un mensaje a ese profeta. Esa profecía de las 2300 tardes y mañanas tendría que ver con juicio. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, claro que sí. 2300 tardes y mañanas, dice Daniel 8:14. ¿Y qué? Y el santuario será purificado. ¿Y qué era la purificación del santuario? ¿Era un día de juicio, sí o no? Un día de juicio. Sí, correcto. ¿Está relacionado con un tiempo esa profecía que recibió Daniel? Sí. ¿Era verdad presente para Daniel? No era para Daniel, no. Pero Dios después levanta a otro profeta cuando estaba a punto de cumplirse esa profecía. ¿Saben qué año era? 1844, cuando estaba a punto de cumplirse esa profecía. Ahí se cumplen los 2300 años. Pero cuando estaba a punto de cumplirse esa profecía, Dios levanta a otro profeta, con el mismo mensaje, con un tema de juicio, que es verdad presente para su pueblo y que tiene el propósito de sacar un remanente, de guiar a un remanente. ¿Sí? Ese profeta, ¿cómo se llama? Ellen White. Pero ojo, para esa fecha de 1840, el enemigo todo lo quiere falsificar. Y para esa fecha hubo un movimiento interdenominacional, intercontinental, donde se hablaba de que Cristo estaba a punto de venir. ¿Sí? Estaba a punto de venir. Pero justo para esa fecha, el diablo quería confundir y levantó distintos grupos religiosos y distintos profetas. ¿Sí? Y entonces se levantó, por ejemplo, el mormonismo con José Smith. Se levantó la ciencia cristiana con Mary Baker. Se levantó la teosofía, que también se conoce como Nueva Era, ¿sí? A través de Elena Blavatsky. El espiritualismo, a través de las hermanas Fox. Se levantaron los testigos de Jehová, a través de Charles Russell, que de hecho algunos testigos de Jehová dicen que los adventistas salieron de allí. Y no es así, realmente ellos surgieron después de que los adventistas se constituyeran. ¿Sí? Apareció el futurismo con Eduardo Irving, apareció el evolucionismo con Charles Darwin y el marxismo con Carlos Marx. ¿Sí? Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos estar seguros de que todos estos profetas que se levantaron, ¿cuál es el verdadero? Sencillo, muy sencillo. ¿Cuál fue la secuencia que hemos visto que Dios ha seguido? La forma de operar de Dios a lo largo de todas las edades. Dios levanta a un profeta y le da un mensaje al profeta. Y ese mensaje no es verdad presente para ese profeta. Pero cuando levanta al otro, ¿qué pasa con el mensaje? Se cumple. Pero aparte de que se cumpla, ¿cómo es el mensaje? Es el mismo mensaje. Es el mismo. Ni Mary Baker, ni Elena Blavatsky, ni Eduardo Irving
ni Margaret MacDonald con el pentecostalismo, ni José Smith con el mormonismo. Ninguno de ellos, de todos los profetas que se levantaron, ninguno habló de esa profecía de tiempo. ¿Cuál profecía de tiempo? De los 2300. Las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, ninguno. La única que recibe ese empalma y recibe ese mensaje es esta profeta, Elena White. Y ella lo explica. Y si ustedes no lo han entendido muy bien, pueden leer el conflicto de los siglos, una profecía significativa. ¿Sí? Y ella explica muy bien, con detalles, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ella recibe ese mensaje que está a punto de cumplirse, es una verdad presente para él, y el propósito de ese mensaje, ¿cuál es? Salvar un pueblo. Salvar un pueblo. ¿Sí? La actitud que muchas personas adoptan hoy sobre el espíritu de profecía son distintas, son variadas. Algunos atacan de forma abierta los escritos de Elena White. ¿Sí? No creen que Elena White fue inspirada. ¿Sí? Otros ignoran, escuchemos bien, otros creen en Elena White, pero ignoran sus escritos. Es decir, están allí y dicen, bueno, son algunos consejos, está bien. Pero, sí, correcto. Pero no viven conforme a esos principios, simplemente los ignoran, están allí y los ignoran. Y fue lo que pasó en tiempos de Oseas. Recuerden, Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció, fue destruido, porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Pregunta, ¿tenían conocimiento o no? Sí lo tenían. El versículo termina diciendo, Oseas 4:6, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Ellos fueron destruidos no porque no tenían el conocimiento, sino porque lo rechazaron. Y es la actitud que hoy muchos de los que dicen creer en el espíritu de profecía adoptan. Lo tienen, pero lo rechazan. Están ahí. Sí, está bien, pero hacen caso omiso de sus advertencias. No obedecen, serio. Correcto. No practican. Unos lo atacan, otros lo ignoran, otros lo menoscaban, porque entonces toman solamente los escritos que le convienen. ¿Sí? Son los que le convienen. Los otros, como que no. Entonces menoscaban los escritos. Otros utilizan el espíritu de profecía para dar garrote, ¿sí? Para atacar, para señalar, para criticar, ¿sí? ¿Está bien eso? No está bien. Y finalmente están aquellos que aman, leen y obedecen los consejos que son inspirados por Dios. La pregunta es, ¿en cuál de ellos se encuentra usted? El mensaje del don profético, como dice Corintios, fue un don que vino a complementar. No nos hace falta absolutamente nada a esta iglesia. Y como lo hemos visto, hace parte de la forma en como Dios ha operado a través de todas las edades. ¿Sí? Elena White recibió un mensaje de parte de Dios y sus escritos son inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Cada uno tiene la decisión de escoger, de elegir, porque Dios nos dio un libre albedrío. ¿Sí? La recomendación del Señor es obedezcan para que vivan. Obedezcan para que vivan. El espíritu de profecía ha sido una bendición enorme para este pueblo que ha recibido, que ha sido depositario de la verdad, porque a través de ella ampliamos y se clarifican muchas cosas. Se dan detalles minuciosos acerca de incluso cómo vestir, cómo vivir, cómo comer, cómo comportarnos, el trabajo, la salud mental, la organización de la iglesia, el matrimonio, el noviazgo. Muy bien. Son tantas bendiciones que tenemos allí que vienen de parte de Dios que sería muy bueno atender cada una de esos consejos que son inspirados. Mi recomendación hoy es que sigamos estudiando el espíritu de profecía. Uno no reemplaza al otro. Yo no puedo reemplazar al espíritu de profecía con la Biblia o reemplazar la Biblia con el espíritu de profecía. Son complementarios. ¿Sí? Cuando estudiamos uno,
idealmente debemos estudiar el otro porque se complementan a sí mismos, ¿sí? Ahora, hay distintas formas de estudio. Hay personas que se sienten un poco más cómodas estudiando. Inicialmente era mi forma de estudiar. Yo aprendía mucho más leyendo los comentarios de Elena White, leyendo el espíritu de profecía. Entendía mucho mejor, porque está de una forma más desmenuzada, más clara, ¿sí? Pero poco a poco empecé a encontrar como la manera de estudiar más la escritura, ¿sí? Entonces ahora estudio un poco más la escritura y complemento con el espíritu de profecía. Pero hacerlo de forma inversa es exactamente lo mismo. De hecho, el espíritu de profecía se complementa con la Biblia. Ella lo envía a citas bíblicas, ¿verdad? Así que aprovechemos esta bendición que el Señor nos ha dado, con instrucción en todas las áreas. El espíritu de profecía y la Biblia son estos medios que el Señor nos ha dejado para revelarnos quién es Él. San Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y a Jesucristo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted quiere conocer un poco más a Jesús, ¿cómo es el carácter de Jesús? Bueno, creo que esta iglesia ya tuvo esa bendición de leer El deseado de todas las gentes. Qué libro maravilloso, ¿no? Una joya de material. La mejor bibliografía del Señor Jesucristo. Y lo mismo si usted lee, por ejemplo, Discurso Maestro de Jesucristo, el Sermón del Monte. Todo un libro completo, condensado en lo que se trata del Sermón del Monte. Una maravilla. Patriarcas y profetas, profetas y reyes. Son bestsellers. Libros que traen gran instrucción para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Que podamos hacer uso copioso tanto de la Biblia y del espíritu de profecía, y que podamos crecer espiritualmente y aprender a conocer más al Señor Jesús a través de esos escritos inspirados. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a dejar hasta aquí por esta jornada de la mañana. Les invito para que podamos terminar con una palabra de oración. Qué bueno y qué misericordioso eres tú, Señor, al presentarnos la verdad de forma clarificada, entendible para nuestro lenguaje. Gracias, Señor, porque hoy tenemos tu palabra, que es una luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Pero gracias también te damos, Señor, por el espíritu de profecía, que habla de una manera sencilla, de una manera fácil de comprender, para que no tengamos excusa para extraviarnos. Ayúdanos, Señor, a ser más estudiosos de tu palabra, a tomar más tiempo del que normalmente usamos para crecer en el conocimiento espiritual a través de las inspiraciones del Espíritu, tanto por la palabra como por los escritos de la hermana White. Gracias, Señor, porque has dejado a esta iglesia todo lo que necesita para la salvación, y a través de este mensaje, como lo has hecho a lo largo de toda la historia, planeas sacar a un remanente, como lo dice Apocalipsis 12:17, porque el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra ese remanente, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Queremos ser parte de ese grupo selecto, Señor. Queremos ser parte de ese grupo que apartarás para salvación, para redención. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que nos ha sido revelado, y que esta información y toda esta instrucción no solamente sea para nuestra bendición, sino también para impartirlo a otros. Te pedimos, Señor, tu compañía para el resto del día y el perdón de nuestras faltas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.